Vamos a ir al libro de Efesios y vamos a estar en el capítulo 3 y vamos a continuar nuestro estudio de la semana pasada y vamos a retomarlo en el versículo 8 para ser más específicos. El tema del día de hoy es la dispensación del misterio escondido, parte 2. La dispensación del misterio escondido, parte 2. Como pudimos mirar la semana pasada, el apóstol Pablo ha pasado mucho tiempo en esta porción de la Escritura para enseñarnos a nosotros el plan de Dios, la mente y el corazón de Dios para nosotros la iglesia. La Escritura nos dice que Dios nos ama tanto, pero nos ama tanto, dice que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que nos dice las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo fue una persona a través de la cual el Espíritu Santo fluyó y habló de una manera especial, de una manera personal a él. La mente y el corazón de Dios. ¿Para quién? Para nosotros, la iglesia. Para que nosotros aprendiésemos a comprender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Dios y de lo que Él ha hecho para nosotros la iglesia. Y es por ello que cuando estudiamos las Sagradas Escrituras y las desglosamos, nos profundizamos en ellas, miramos el significado de cada palabra inspirada por el Espíritu Santo y dada a nosotros la iglesia, el Señor lo ha permitido de esa manera para el crecimiento de nosotros la iglesia, para el crecimiento de nuestra sabiduría y entendimiento del amor de Dios por nosotros sus hijos. Y es ahí, hermanos, donde nosotros podemos ver el corazón de Dios. Podemos ver y experimentar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, al que ama, disciplina. Y al que ama, instruye. Lo instruye con el fin y el propósito de que entienda lo que Él quiere y desea para cada uno de nosotros, sus hijos. La dispensación en teología tiene el significado de un periodo distintivo en la historia que forma un marco a través del cual Dios se relaciona con la humanidad. O sea, cuando hablamos nosotros de la dispensación, hablamos desde el comienzo de todas las cosas, como Dios en el libro de Génesis nos habla a nosotros y nos dice a nosotros que Él con su palabra formó todas las cosas. Después de hablar a nosotros de la formación del mundo, la formación del hombre, le da al hombre una tarea específica. Después de crear los animales, le dice a Adán, ahora ve y nombra a todos los animales, ponles nombre. Lo que quiere decir es que Dios le dio la mente de Dios, le dio el corazón de Dios a Adán. Y Adán pudo él nombrar a todos los animales. Y como nos dice la Escritura, ese es su nombre hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Dios dio al hombre una ayuda idónea. Dios dio al hombre una mujer que fuese compatible con Él, para que Él pudiese funcionar en esta tierra y procrearse y llenar la tierra de lo que ahora somos nosotros, hijos de Dios. El plan de Dios siempre fue relacionarse con su creación, relacionarse con nosotros, poder conversar con nosotros, sentarse con nosotros, caminar con nosotros, convivir con nosotros y ir a donde quiera que vayamos con nosotros. Ese siempre fue el plan de Dios. Pero entró el pecado en el mundo y el pecado hace que
Dios se separe de nosotros, porque Dios es santo y no puede ver pecado. Pero para poder el hombre nuevamente relacionarse, con Dios necesitaba pagar por su pecado. El que la hace la paga, ¿no es acaso así como es la ley? El que la hace la paga. Nosotros los seres humanos fuimos los que pecamos, fuimos los que fallamos. O sea, nosotros los hombres somos los que deberíamos de pagar por nuestros pecados. Pero nos dice la Escritura que en el mundo no se encontró nadie digno, nadie con el poder o con la capacidad de pagar por el pecado de la humanidad. ¿Y qué es lo que hace Dios? En su infinita misericordia nos envía al Salvador al mundo. Jesús se despoja de sus vestiduras reales en gloria, se quita su corona, la pone a un lado y entonces viene y se encarna en un bebé. Nace, crece y después de crecer enseña y habla al mundo conocido de aquellos días donde nos dice: arrepentíos que el reino de Dios se ha acercado. Jesús, clamando a aquellas multitudes, les decía a ellos: arrepentíos. O sea, ¿arrepentíos de qué? Arrepentíos de vuestros pecados. Porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús, el Hijo de Dios, se había acercado a ellos. ¿Para qué? Para traer a ellos nuevamente la oportunidad de relacionarse nuevamente, el hombre relacionarse nuevamente con Dios. Pero para que el hombre se pueda relacionar con Dios, tiene que primeramente reconocer que ha pecado. Segundo, arrepentirse de sus pecados. Tercero, invitar a Cristo a entrar en su corazón. Y cuarto, declararlo Señor de su vida. Y de ahí en adelante, el Señor transforma tu vida. Porque ahora viene y susurra a tu oído: ese programa de televisión que estás viendo no es bueno. Ese lugar a donde tú vas no te va a beneficiar. Esa decisión que tú vas a hacer no es buena. Y todas estas cosas son cosas que Dios reveló al apóstol Pablo. Y lo que hemos estado mirando nosotros, ¿a través de qué? A través del libro de Efesios. Como ustedes saben, nosotros no nos damos el lujo de enseñar de una manera selectiva. Nosotros tomamos la Biblia, agarramos un libro, lo estudiamos capítulo por capítulo, estudiamos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, y damos todo el consejo de Dios. Es lo que hacemos. Y es lo que hemos estado haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo, porque eso es lo que Dios nos ha dado: enseñar todo el consejo de Dios, exactamente como está escrito en las Sagradas Escrituras. La semana pasada estudiamos de los versículos 1 al 7, donde el apóstol Pablo nos dice del versículo 1 en adelante: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, dice, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Si el apóstol Pablo nos habló a nosotros en estos versículos la semana pasada acerca del misterio de
que estaba escondido anteriormente a los hombres. Misterio que le fue revelado a él. Misterio que estaba oculto a los ojos de los profetas. Misterio que estaba oculto incluso a hombres que fueron usados por Dios de una manera sobrenatural para hacer cosas grandes y maravillosas en esta tierra. Pero a ninguno de ellos les fue dado, ¿qué? Les fue dada la bendición de conocer el plan salvador de nuestro Dios. Mas al apóstol Pablo y a los apóstoles les fue revelado este misterio. El misterio que les fue dado a ellos a través del Evangelio. A través de las buenas nuevas de salvación, a través del cual ahora ellos vienen, nos dicen a nosotros: oye, ¿sabías que hay esperanza en el cielo? Que si te arrepientes de tus pecados, invitas a Cristo a entrar en tu corazón, le reconoces como Señor de tu vida, serás salvo. Serás salvo. Y dices tú, ¿cómo? ¿Tan fácil es la cosa? Porque yo recuerdo aún aquellos días en los cuales hacíamos mandas y las teníamos que pagar. Teníamos que hacer caminatas muy largas, teníamos que ofrecer sacrificios, teníamos que hacer muchas cosas para poder nosotros sentir que estábamos cerca de Dios, que estábamos cerca de Dios. Y cuando hacíamos todas esas cosas, sentíamos satisfacción. Decíamos, estoy haciendo lo correcto. Pero en cuestión de minutos, cuestión de horas, cuestión de días, nuevamente quedaba aquel vacío. Aquel lugar donde la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo, el Señor que ministra nuestras vidas cuando le invitamos a entrar en nuestro corazón, nuevamente se vaciaba y nos sentíamos vanos, vacíos. Y el apóstol Pablo dice, en aquel entonces, dice, ustedes los gentiles que hacían infinidades de cosas para llegar a Dios, ahora con una simple confesión de fe, pueden venir a ser no solamente herederos, sino coherederos con Cristo Jesús. Coherederos con Cristo Jesús. Y nos habla a nosotros de la bendición que tenemos en ¿quién? De la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Hoy día damos continuidad a ese estudio y vamos a tocar el segundo punto del estudio que dimos la semana pasada. El segundo punto que vamos a tocar hoy es el anuncio del misterio. Lo vamos a mirar de los versículos 8 al 9. El anuncio del misterio. Estando a solas con el Señor, en preparación para este mensaje, el Señor me reveló muchas cosas que hoy día Él quiere revelar a su iglesia. Y quiero que entiendas una cosa: la lectura de la palabra de Dios, el desglose de ella, el traer sentido a la palabra, hermanos, no es obra de Tony. Yo no tengo la sabiduría ni el intelecto, ni mucho menos lo que necesito para hacer lo que el Espíritu Santo este día va a hacer en nosotros y a través de nosotros. Por ello es que aquí en el versículo 8, continuando, nos dice, capítulo 3, versículo 8, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Si fuésemos a leer estos dos versículos en la nueva versión, traducción viviente,
no dice de esta manera, es mucho más fácil de entender. Dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, que mantuvo oculto desde el comienzo de todo. Pablo nos dice que aunque no era digno de todo, Dios lo escogió. Y me alegra mucho leer este pasaje, leer esta porción de la Escritura. Porque ¿quién de nosotros es digno? ¿Quién de nosotros puede decir, Señor, yo lleno todos los requisitos necesarios para servir en tu reino, para ser parte de la obra que tú, mi Dios, quieres que se haga aquí en esa tierra? Mira, Señor, soy persona buena, nunca miento, nunca he dicho una mentira, nunca he engañado a nadie, soy una persona honesta. O sea, todas estas cosas, ¿cuál de nosotros puede decir yo soy todas estas cosas? Porque todos nos hemos equivocado, todos nos hemos quedado cortos, todos hemos mentido, todos hemos fallado, todos hemos blasfemado, todos hemos dicho infinidades de cosas que literalmente, hermanos, no son dignas del servicio que brindamos a Dios. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, yo, el número 1 pecador de todos los pecadores, dice, porque en otro tiempo perseguí la iglesia, dice, no solamente la perseguí, los torturaba, dice, no solamente los torturaba, los hacía blasfemar el nombre de Jesús. Los hacía blasfemar el nombre de Jesús. Y ahora dice el Señor, me da el privilegio ¿de qué? Me da el privilegio de enseñar el Evangelio. Enseñar el Evangelio. Le concedió por su gracia el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo Jesús. En los tesoros de Dios, hermanos, encontramos en Cristo Jesús el perdón de pecados. Encontramos grandes misericordias. Encontramos gracia. Encontramos amor. Encontramos todo lo necesario para nuestra vida. Recuerdo que mi papá me contaba que cuando él trabajaba para varios hacendados allá en México, esos hombres dice que acumulaban el oro en cuartos. Y tenían un cuarto y lo tenían cerrado, y ahí cada vez que hacían una transacción traían las monedas, los centenarios, los tiraban, los metían en esos cuartos. Y se vino la revolución en México. Y entonces cuando se vino la revolución en México, ¿qué es lo que pasó? Todos estos hacendados no querían que los revolucionarios llegaran a sus haciendas y les llevasen todo su oro. Entonces, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Bueno, agarraron el oro, lo pusieron en ollas de barro, taparon las ollas de barro y lo escondieron por sus haciendas, por todas partes. Escondieron el oro. Me decía mi papá, hijo, vamos a buscar ese oro, dice. Vamos a buscar ese oro. Yo tengo noción en dónde lo enterraron. Podemos ir, nos compramos un aparato, dice, y vamos y lo encontramos. Dice, una vez que hayamos encontrado el oro, se van a acabar nuestros problemas, dice, financieros. Vamos a tener dinero para comprar un rancho, hijo. Vamos a tener dinero para comprar caballos. Vamos a tener dinero para comprarle lo que le haga falta a tu mamá y a toda la familia. Vamos, hijo, anda.
pero se quedó nada más en la emoción. Se quedó en la emoción. Ahora, veámoslo desde una perspectiva bíblica. Porque la palabra de Dios nos dice que al apóstol Pablo le fue dado, ¿qué? Le fue dada la gracia de ¿qué? La gracia de ¿qué? De demostrarle a quienes, demostrarles a los gentiles, o sea, a nosotros la iglesia, los tesoros que nosotros tenemos en Cristo Jesús. En un baúl que comúnmente se colectaba el oro, se ponían collares, se ponían monedas, se ponían diferentes figuras de mucho valor, ¿no? Entonces, cuando las personas que abrían aquellos baúles sacaban un collar, bueno, ese collar tenía un valor específico y ese collar le era dado a una persona especial. El otro decía, bueno, me hace falta dinero para hacer esto. Bueno, abría el baúl, sacaba ¿qué? Sacaba las monedas y le daba las monedas a aquella persona para que fuese y comprase, ¿qué? Comprase lo que le hacía falta para el sustento de la hacienda. Cada una de esas joyas tenía un valor único y especial. En los tesoros de Dios, en el tesoro de Dios, en el baúl, en lo que Dios nos ha dado a nosotros, a través de la gracia, la misericordia, su amor y todo lo que nos ha brindado a nosotros, hermanos, cuando abrimos nosotros estos tesoros que están en Cristo Jesús, encontramos en ellos el perdón. Abrimos el baúl y encontramos el perdón. ¿El perdón de qué? El perdón de mis pecados, pequeños, medianos y grandes. Dices tú, es que tú no conoces mi vida, no sabes las cosas que yo he hecho. Yo no, pero sí, Él sí. Y Él puso ahí en ese baúl, puso en ese lugar lo que tú necesitas. ¿Para qué? Para que seas perdonado. El Señor le dice al apóstol Pablo, el evangelio, las buenas nuevas de salvación vienen y traen a la humanidad la esperanza de que sus pecados van a ser perdonados, de que después de que sean perdonados les va a dar un collar para equiparlos, les va a dar un nombre, los va a instruir, los va a enseñar, los va a guiar y los va a llevar por el camino recto para hacer la voluntad del Padre, que es lo que Dios siempre ha querido. Y el día de hoy, cuando abrimos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, encontramos todos esos tesoros. El tesoro que está escondido y estuvo escondido por muchos años, lo encontramos en la palabra de Dios. Lo encontramos en la palabra de Dios. Por ello, Pablo de esta forma nos está hablando a nosotros y nos dice, hey, a mí se me ha dado el privilegio, porque es un privilegio servir a Dios. No es algo que tú puedas decir, yo me lo gané, o sea, yo estudié, yo me preparé, yo fui a la universidad, fui al seminario, hice todas estas cosas, estoy listo para el servicio de Dios. No es así, iglesia. Dios es el que llama, Dios es el que equipa, Dios es el que envía, Dios es el que te da el don. Es el que te da el don. Es de Dios, de parte de Dios. Por ello es que tenemos que entender que, hermanos, tenemos que entender que la realidad de muchos este día es que tienen una Biblia en sus casas y no saben el valor que hay dentro de ella. No hace mucho tiempo, sería 1 o 2 años, fui a visitar a mi familia a México. Y me acababa de comprar una Biblia Ryrie con comentario, nuevecita, hermosa. Y me la llevé conmigo a México. Y cuando estaba allá, uno de mis sobrinos la mira y me dice, tío, me gusta mucho su Biblia. Me la regala.
Me costó como 100 y algo, 150 pesos. Le digo, mira, mi hijo, te la voy a regalar con la condición de que la abras y saques el tesoro que está escondido dentro de ella. ¿Qué tesoro, tío? La realidad, la verdad, la paz, el amor, la paciencia, el gozo, la benignidad. Una relación íntima y personal con el Señor. Cuando tú la abras vas a encontrar a Jesús. Vas a encontrar la salvación. Vas a encontrar no solamente el plan de Dios para tu vida, sino que te va a enseñar cómo vivir paso a paso. Ok, tío, ¿me la regala pues? Le digo, con esa condición. Dice, ok, te lo prometo. Se la di. Se la di. Aunque después me regañó mi esposa, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Pero igual, me compró otra, no se preocupe, me compró otra. Pero no, sí, gracias al Señor le di él la Biblia y fue una bendición para la vida de él. Pero algo más que miramos en este versículo 9 también. En el versículo 9 encontramos acá que nos dice, él dice, y de declarar y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Sé que al apóstol Pablo se le dio el privilegio de predicar el evangelio. Y es muy importante predicar el evangelio. Predicar el evangelio es darles a las personas las buenas nuevas de salvación, pero la obra no termina ahí. ¿Entiende? La obra no termina ahí. Cuando una persona abre su corazón a Cristo Jesús, le reconoce como Señor de su vida, se arrepiente y le invita a entrar en su corazón, nos dice la Escritura que ha nacido de nuevo. O sea, ha nacido de nuevo. Lo que quiere decir que cuando un niño nace, no se agarra y se deja en la cuna, ¿verdad? A un niño no se agarra y se deja en la cuna y dices tú, bueno, nació, pues hay que se las arregle, ¿no? Por sí solo. No. Ahora al niño hay que darle de comer. Hay que cambiarle los pañales. Hay que limpiarlo, hay que instruirlo, hay que enseñarlo, hay que ayudarlo a crecer, ¿no? Y ese es el trabajo que dice el apóstol Pablo que él tuvo después de que se le dio el privilegio de predicar el evangelio. Porque ahora dice, ahora no solamente lo prediqué, sino que ahora tengo que explicarlo para que lo puedan comprender, para que lo puedan entender, para que puedan comer y crecer a medida que van saciándose y van comiendo y van creciendo en la sabiduría y el poder de Dios. Esa es nuestra función, iglesia, de que después de que a nosotros se nos presenta la palabra de Dios, ir y compartirla con otras personas. Ir y compartirlas con otras personas. La palabra aclarar en griego, hermanos, es fotizo y significa echar luz sobre algo. En otras palabras, iluminar y esclarecer. Me vas a abrir me vas a hablar de Dios, perfecto. Yo quiero escuchar de Dios. Me vas a leer la Biblia, maravilloso. Yo quiero leer la Biblia. Muchas personas me dicen, o muchas personas dicen, pero no la entiendo. La leo, pero no la entiendo. Pero cuando tú vienes y lees la Biblia y les explicas lo que la palabra de Dios significa y quiere decir, dicen ellos, qué rico estuvo este mensaje. Oh, me encantó el estudio de la palabra del Señor. Mi padre estuvo en cama aproximadamente casi 8 años. Le dio un derrame cerebral y quedó paralizado de un lado y de ese entonces para adelante quedó en cama. Cada año, o sea, éramos nosotros 10, ahora ya somos menos, porque el Señor se ha llevado a algunos. Íbamos a México por 2 semanas. Iba yo y una hermana.
digamos en enero, y después en marzo iban otro hermano y otra hermana, y después en junio iba otro hermano y otra hermana, y así nos turnábamos todo el año, y todo el año íbamos para ayudar a nuestros hermanos que vivían en México con el cuidado de mi papá, por 2 semanas. 2 semanas era nuestra responsabilidad el cuidado de él, absoluto, total. Desde darle la medicina, desde bañarlo, desde cambiarle el pañal, desde darle de comer, todo. O sea, era como un bebé, ¿no? Era nuestro trabajo, por 2 semanas. Pero durante esas 2 semanas que a mí me tocaba estar allá con ellos, eran 2 semanas de estudios bíblicos todas las noches, todas las noches. Todas las noches abríamos la palabra de Dios y todas las noches les leía yo la Biblia y se las explicaba a ellos. Y todas las noches ellos estaban ahí como esponjas absorbiendo, ¿qué? Absorbiendo la palabra de Dios. Y decían ellos, nosotros nos gusta que tú vengas porque cuando tú nos lees la Biblia y nos la explicas, la entendemos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo acá en el versículo 9. En el versículo 9 dice, y de aclarar todo a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, a explicarle a las personas el plan de Dios desde el comienzo de todo. Desde el libro de Génesis y llevarlos a ellos hasta el libro de Apocalipsis, dándoles a ellos a entender dándoles a ellos a entender la mente y el corazón de Dios, el plan de Dios que Él tenía y tiene para la humanidad. Y dice el apóstol Pablo, a mí se me ha dado ese privilegio y a nosotros la iglesia se nos ha dado ese privilegio también. Cada uno de los que estamos acá este día, después de que hayamos terminado nuestro servicio este día, podemos ir y compartir con alguien más lo que Dios nos ha enseñado. Eso significa que vamos a compartir de lo que hemos aprendido. ¿Para qué? Para que otros también puedan llegar al conocimiento y a la sabiduría que hemos adquirido en Dios. Así es de que, hermanos, el apóstol Pablo nos dice claramente, es un privilegio para nosotros. Es un privilegio para nosotros el poder compartir y anunciar el evangelio, pero también es nuestra obligación darles a ellos, desglosarles a ellos la palabra de Dios y explicarles a ellos la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos domingo tras domingo y jueves tras jueves. Abrimos la palabra de Dios, la leemos, la desglosamos, la explicamos y damos todo el consejo de Dios. Damos el entendimiento necesario para que las personas salgan de acá sabiendo que fue Dios el que habló a sus vidas. Lo que nos lleva al tercer punto, que es de los versículos 10 al 13, que es el propósito del misterio. Dios en todo tiempo tiene un propósito. Y la misión de Pablo no solo fue anunciar el misterio solamente, sino que también le dar el propósito del misterio. El propósito del misterio. Cuando se me dio el micrófono esta mañana para enseñar, el micrófono se me dio con el propósito de que mi voz fuese amplificada, para que ustedes me pudiesen oír mejor, para que ustedes pudiesen entender mejor. Y el propósito de la palabra de Dios, el propósito del misterio, hermanos, es para que cada uno de nosotros podamos entender el propósito de Dios, el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Porque no hemos sido formados para ocupar espacio, no hemos sido formados para llenar el mundo. Hemos sido formados con el propósito de tener una relación íntima y personal con Dios. Y Dios quiere esa relación con nosotros. Pero muchas veces la relación no se da por el pecado que hay en nosotros. Por ello el apóstol Pablo fue enviado primeramente a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Segundo, a explicar el evangelio, pero ahora ha sido enviado para decirnos a nosotros por qué razones que Dios quiere tener una relación con nosotros.
Mira lo que dice el versículo 10. En el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Wow. Para que la multiforme, dice, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién? De la iglesia, nosotros, de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. La revelación del misterio se nos ha revelado a nosotros con el fin de que la demos a conocer. Así es de que, iglesia, tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Una gran responsabilidad ante Dios. Todo lo que Dios nos ha revelado, nos lo ha revelado con el fin, hermanos, de que lo demos a conocer. De que lo demos a conocer. Hay dos formas de dar a conocer algo: con ejemplo y con palabra. Con ejemplo y con palabra. La palabra de Dios se nos ha dado a nosotros con el fin de darla a conocer a otras personas. Primeramente tienen que escuchar la palabra de Dios, porque nos dice la Escritura, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Tienen que escuchar la palabra de Dios. Después de que la palabra de Dios es dada y explicada, ahora tiene que ser vivida. Tiene que ser vivida. Lo que quiere decir es que lo que yo estoy enseñando, ahora yo lo tengo que vivir para que los que vean en mi vida que lo que yo enseño es real. Es real. Y el mundo, hermanos, debe saber primeramente que Dios nos perdonó. Segundo, que Dios nos extendió su gracia, o sea, favor inmerecido. Que Dios nos extendió misericordia, que nos ha hecho hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo Jesús. El mundo tiene que ver y escuchar eso de nosotros. Pero hay algo acá que es aún más importante de lo que yo te acabo de explicar. ¿Por qué? Porque en este versículo nos dice la Escritura, nos dice a nosotros la Escritura, que no solamente se nos ha dado a nosotros, hermanos, el privilegio de modelar y explicar la palabra de Dios, sino que también nosotros la estamos dando testimonio a principados y potestades en los lugares celestiales. En Juan 3:16, la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para que sus obras sean hechas, para que la gente vea que lo que tú haces, lo haces en el Señor. Cuando Pablo nos dice a nosotros que le fue dado a la multiforme sabiduría de Dios,
para dar a conocer por medio de la iglesia el testimonio de la salvación de la humanidad a los principados y potestades en los lugares celestiales. Quiere decir que los seres invisibles, los cuales tú y yo no podemos mirar, nos están observando continuamente. Nos están observando continuamente. Dirás tú, espera un momento, ¿cómo es que estás diciendo que nosotros, la iglesia, vamos a revelar a los principados y potestades en los lugares celestiales la sabiduría de Dios? Dirás, pero si ellos están en la presencia de Dios, ellos ven a Dios. Ellos ven a Dios, yo no veo a Dios. La Escritura me dice que nadie ha visto a Dios jamás. O sea, nadie ha visto a Dios jamás. Mas estos seres sí han visto a Dios. Ahora, el panorama general que nos presenta aquí Pablo es que Dios no usó a los ángeles para revelar la sabiduría de Dios, sino que te usa a ti, iglesia, nos usa a nosotros. Algo que los ángeles en el cielo les hubiese encantado a ellos, que ellos hubiesen sido los portadores de los misterios de Dios y traer al mundo, revelar al mundo la salvación del hombre, comunicar al hombre la salvación para que el hombre a través del mensaje de los ángeles pudiese ser salvo. Pero Dios no lo escogió así. Dios nos escogió a nosotros, la iglesia. La iglesia. Y el plan de Dios estaba escondido, no había sido revelado. Lo que quiere decir es que los ángeles no lo sabían. Lo único que sabían era que una tercera parte de los ángeles se rebeló en el cielo y fueron echados del cielo y vinieron y nos hacen a nosotros, los seres humanos, la vida de cuadritos. Nos la ponen difícil todos los días. Por ello, hermanos, es que estamos nosotros rodeados de seres espirituales invisibles que nos observan intensamente. Cada uno de nosotros dirás tú, bueno, es que yo no he visto tal cosa. No lo vas a ver, son espíritus. Son espíritus. No son visibles al ojo humano, pero nosotros sí somos visibles a ellos. Y como nosotros somos visibles a ellos, podemos entender que te están observando. ¿Qué testimonio vas a dar? ¿Qué es lo que tú vas a decir? ¿Qué mensaje vas a llevar? ¿De qué manera te vas a comportar? ¿De qué manera vas a hablar? Y todas estas cosas son como testimonio ¿de qué? Como testimonio de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, encontramos que cuando Eliseo se miró rodeado por el ejército enemigo, le dijo a Dios, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea ¿qué? Para que vea lo que está alrededor nuestro, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y cuando Dios le abrió los ojos al siervo de Eliseo, dice que miró en las montañas, en los valles, carros de fuego y hombres de a caballo. Y dijo, ¿de dónde salieron todos estos hombres? Están ahí. O sea, estos seres celestiales, como nos dice la Escritura, están ahí. Ahora dirás tú, ¿qué tienen que aprender de nosotros? Tienen que aprender algo que les haga mirarnos con asombro y sorpresa. Algo que les haga mirarnos con asombro y sorpresa. Ahora, ¿qué no puede causar más asombro a un ser espiritual como tal? ¿Qué crees tú que le pueda causar que le asombre a él? ¿Sabes qué es lo que le causa gran asombro a él? Que nos miran y miran la clase de vida que vivimos aquí en la tierra.
que vean nuestra relación que no está bien con Dios. Y que Dios aún en su amor y en su misericordia nos mira a nosotros y nos dice, hijo, hija, yo sé que me has fallado. Yo sé que te has equivocado. Yo sé que muchas veces has hecho lo incorrecto. Pero mira, ¿sabes qué? Te perdono. Te perdono. Regresa a los brazos de tu Señor. ¿Y sabes qué? El hecho de que tú digas, gracias Padre por perdonarme, gracias por encontrarme digno de ser llamado tu hijo y tu hija, por darme la bendición de regresar a tus brazos, eso les causa a ellos gran asombro. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos no tienen perdón. El destino final de ellos es el infierno. La Escritura nos dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. El infierno no fue creado para nosotros los hombres. No fue creado para la creación de Dios. Fue creado para Satanás y sus hombres, sus ángeles caídos. Y el hecho de que Dios nos perdone conociendo quiénes somos nosotros, los errores y las cosas que hemos cometido. Dicen ellos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios los perdone a ellos si nosotros te hemos servido, te hemos visto? Sí, nos rebelamos, pero igual, perdónanos a nosotros también. Pero Dios no les perdona a ellos. ¿Por qué? Porque nuestro caminar es por fe. Nosotros no hemos mirado a Dios, pero sabemos que Dios está ahí. Sabemos que Dios es real. Sabemos que la salvación que nos vino a otorgar a través de Cristo Jesús es verdadera. Y el momento que tú te arrepientas y invites a Cristo a entrar en tu corazón, tienes acceso a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, no por tus obras, como nos dice la Escritura, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Por gracia. Fíjate lo que nos dice Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las gracias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar, ¿quiénes? Los ángeles. Cosas que anhelan mirar los ángeles. O sea, el hecho de que tú abras tu corazón a Cristo Jesús, reconozcas que has fallado y has pecado y le invites a entrar en tu corazón, y los ángeles están, sí, por favor, abre tu corazón a Cristo, acéptalo. Él es la salvación, Él es el camino, Él es la vida, Él es el que te lleva al Padre. Ábrele tu corazón. Y ese es el anhelo, es de la manera que te están viendo los ángeles para que puedas obtener la vida eterna. Y ese es el testimonio, hermanos, que nosotros damos a quienes, a estos seres celestiales. En el versículo 11 y 12 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Conforme al propósito eterno, o sea, el propósito de Dios de salvar a la humanidad es eterno, es para siempre. El momento que tú abres tu corazón a Cristo, tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Y ahí está marcado. Es eterno. Por eso es el propósito que hizo en Cristo Jesús. Ya lo hizo. O sea, no es que digas tú, bueno, voy a esperar que el Señor haga lo de Él y yo entonces voy a hacer lo mío. No, ya Dios hizo lo suyo. Ya Dios envió a Cristo Jesús al mundo a morir por los pecados de la humanidad. Ya Cristo Jesús vino a la tierra, sufrió y padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendió y se sentó a la
diestra de Dios, desde donde intercede por cada uno de nosotros. Ya Dios hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacerla nuestra. Hacerla nuestra. ¿Por qué? Porque ese siempre fue el propósito de Dios, salvar a la humanidad de sus pecados, traer a la humanidad la esperanza de vida eterna, darnos a nosotros la seguridad y el acceso con confianza a la presencia de Dios en fe. En fe. La palabra fe, hermanos, significa la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo tengo la seguridad de que Dios ha escrito mi nombre en el libro de la vida del Cordero, porque yo abrí mi corazón a Cristo Jesús y le invité a entrar en mi corazón. Y espero un día reinar en el cielo juntamente con Él y estar con Él. Y lo mismo va a suceder para todo aquel que pone su fe y esperanza en Cristo Jesús. Versículo 13 para terminar nos dice la Escritura: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No desmayéis, nos dice el apóstol Pablo. Cuando él está escribiendo esta carta, la está escribiendo desde una prisión. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios, la escribió desde una celda, desde una prisión. Y cuando la carta llegó a ellos, a los Efesios, dijeron: ¿cómo que Pablo está en la cárcel? ¿Cuál es el crimen de Pablo? Bueno, pues el crimen de Pablo era predicar el evangelio. Era el crimen del apóstol Pablo. La cárcel es para ¿quiénes, hermanos? Para los criminales. La cárcel es para los criminales, para los que han quebrantado la ley. La cárcel es como una forma de decirle a las personas: hiciste mal, te vamos a retener para que hagas cabeza, entiendas que fallaste, quebraste la ley. Después de que hayas pagado tu juicio, puedes salir. Mientras tanto, no puedes salir. El pecado del apóstol Pablo, o sea, la razón por la cual el apóstol Pablo estaba en la cárcel fue porque predicó el evangelio. Predicó el evangelio. ¿A quiénes? A los judíos, al pueblo de Israel. Le tomaron preso en la ciudad de Jerusalén, le llevaron a Cesarea, de Cesarea le transportaron a Roma, y en Roma estaba esperando el juicio para ser juzgado por el emperador. Y él estaba arrestado y les dice a ellos: hey, tranquilos, a mí la cárcel no me ha parado. A mí esas 4 paredes o aquí donde yo estoy no me ha detenido ya. O sea, cada vez que llega un soldado, a ese soldado le predico el evangelio. Y cada vez que se va un soldado de acá, se va con la palabra de Dios. Y ahora no solamente tengo el privilegio de predicarle a los soldados el evangelio, sino que tengo la bendición de escribir y enviar cartas a las iglesias. O sea, yo no me voy a sentar aquí a llorar: ay, Señor, tanto que te serví, mira dónde terminé. No, dice, estoy trabajando para la honra y la gloria de Dios, para la obra de Dios. Nada de eso me detiene, dice él. Yo sigo la obra. Por lo cual no desmayen. No desmayen por lo que yo estoy viviendo. No se detengan a pensar o a decir a Dios: ¿por qué Dios le permitiste a Pablo, siendo un gran siervo tuyo, que haya terminado en una prisión? Dice, no se detengan en ninguna de esas cosas. Al contrario, denle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aquí en este lugar Él me está usando para la gloria de Dios. Y muchas veces nos detenemos nosotros, hermanos, ¿a qué? A reclamarle a Dios por la situación que estamos viviendo, por las pruebas que estamos pasando y por las circunstancias en las cuales nos encontramos. Y oramos delante de Él diciendo: Señor, ¿por qué me permites esto? En vez de tomar
hermanos, la oportunidad de tornar aquella situación en algo glorioso y maravilloso para Dios, como el apóstol Pablo lo hizo acá en esta carta. A través de esta carta envió a ellos, ¿qué? Envió a ellos esperanza. Les dijo a ellos, a mí se me ha revelado el poderles ministrar a ustedes la palabra de Dios, llevar a ustedes el evangelio, no solamente llevárselo, sino explicárselo y después hablarles a ustedes del propósito del evangelio, o sea, del propósito que Dios tiene para sus vidas. Que seamos testigos al mundo visible y al mundo invisible del amor de Dios, de la gracia y la misericordia de Dios. Y esa es nuestra misión, iglesia. Esa es nuestra misión. Al apóstol Pablo se le dio a conocer el misterio. ¿Sí? ¿Para qué? Para anunciarlo. A nosotros se nos ha dado el privilegio este día de sentarnos a escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para compartirla. Compartirla. También se le dio a él el privilegio no solamente de conocer el misterio, sino de anunciarlo, pero también de dar el propósito. Cuando tú hables con una persona y le digas a esa persona, hey, mira, ¿sabes qué? Esta vida es muy corta. Si Dios nos da la bendición de vivir en este mundo, sería un máximo de 70, 80 años, quizá 90. Pero después, ¿qué? Tienes que tener la seguridad. Esta noche Pastor Michael y yo salimos para Cuba. Vamos a la conferencia de pastores y líderes. Pero no podemos ir a Cuba si no compramos el boleto. No podemos entrar en Cuba si no tenemos una visa. Y tenemos que hacer todas estas preparaciones antes de nosotros abordar el avión. De lo mismo es para nosotros. Queremos la vida eterna. Tenemos que primeramente invitar a Cristo a entrar en nuestro corazón. Queremos tener la seguridad de llegar al cielo, pues tenemos que invitar a Cristo que sea Señor de nuestra vida. Y esa es la preparación por la cual el apóstol Pablo, la preparación de la cual el apóstol Pablo nos ha hablado a nosotros. Que tenemos que prepararnos, ¿para qué? Para la eternidad, para la vida eterna. El propósito del evangelio, hermanos, es traer esperanza a un mundo que está en la oscuridad. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Pónganse de pie, inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que ese día nos dé su bendición, Padre. Gracias, mi Dios, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón, discierne los pensamientos más ocultos, Padre, y nos ayuda a ver, mi Dios, la realidad de la vida y en la situación en la cual estamos, Padre Santo. Este día, mi Señor Jesús, el plan y el propósito tuyo fue, mi Dios, de traer a nosotros, Padre Santo, la verdad, tu palabra. Hablarnos, mi Dios, de que tú nos amas. Hablarnos de que el plan tuyo fue siempre hacer, mi Dios, un solo pueblo. Hacer, oh mi Dios, formar tu iglesia, formarnos a nosotros. Y a través de tu iglesia, mi Dios, ser testigos, no solamente al mundo visible, sino al invisible. Que, oh Padre mío, en nuestra relación con Cristo Jesús cause asombro a los ojos de aquel que diariamente nos condena, aquel que diariamente nos apunta el dedo y nos llama pecadores, aquel que un día va a ser condenado y echado en el lago de fuego, donde será el lloro y crujir de dientes, donde entendemos que el infierno no fue creado para la humanidad, sino que fue creado para Satanás y sus ángeles caídos. Y no queremos, Padre mío, que ninguno de nosotros vaya a ese lugar. Pero para evitar, mi Dios, el caer en ese precipicio, tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que hemos fallado y tenemos que pedirte perdón a ti. Pedirte perdón.
Y una vez que te hayamos pedido perdón, invitar a Cristo a entrar en nuestro corazón y de ahí, mi Dios, declararle Señor de nuestra vida y que tu Santo Espíritu, mi Dios, sea el que ahora venga y nos enseñe y nos guíe el camino, nos guíe por el camino hacia la vida eterna, hacia ti, mi Dios. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Si hoy día estás acá en este lugar y no tienes la seguridad de la vida eterna, solamente tienes que reconocer que has fallado ante Dios. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Y hoy día me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Y te invito a entrar en mi corazón. Y de hoy en adelante te declaro Señor de mi vida. Y te pido que me ayudes a caminar de tu mano. A vivir, mi Dios, de una forma que cause asombro aún a las huestes celestiales, que puedan ver que, oh sí, es verdad, no merecía el perdón, pero tú me lo otorgaste, me lo diste. Gracias, Jesús, por perdonarme y gracias, Jesús, por ser Señor de mi vida. Padre, gracias por este tiempo maravilloso de dar a nosotros, Padre Celestial, el privilegio de escucharte hablar a través de tu palabra. Tú eres, mi Dios, el que inspiraste al apóstol Pablo. Tú eres el que hablaste a través de sus labios. Tú eres el que pusiste tu palabra en tinta y papel para que hoy día nosotros, mi Dios, fuésemos bendecidos y entendiésemos, mi Dios, el misterio de que a tantos, mi Dios, no se les fue dado, pero a nosotros sí, Padre. El hecho de saber que, oh Señor, tú nos perdonas y nos das la vida eterna en Cristo Jesús, mi Dios. Eso para ellos era un gran misterio, pero para nosotros es una gran realidad. Gracias, Padre, por perdonarnos y bendecirnos y darnos este tiempo. Bendice ahora esta tu iglesia, este tu pueblo, estos hermanos que tú compraste con tu sangre preciosa que vertiste en la cruz del Calvario. Guárdales y cuídales y bendíceles. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos